La tecnología nos ha llevado a muchos avances reconocibles, ¿verdad? Inventos que revolucionaron la comunicación como vendría a ser el primer teléfono, que antes ciertamente era un lujo que tuvieras uno en la mano, pero hoy en día se ha vuelto raro que alguien no posea uno de estos. También están inventos como la primera computadora del mundo, que pasó de ser del tamaño de una persona y pertenecerle a gobiernos, a estar en tu habitación, donde puedes ver videos de una prueba de embarazo que puede correr el Doom. El punto de todo esto es mostrarte cuánto avanzamos como civilización. Se puede hacer casi todo, menos revivir a los muertos o crear una inteligencia artificial que se salga de control. Pero, ¿realmente es imposible? ¿O simplemente no nos lo permitimos por miedo a las consecuencias? Pues en el canal de Exploshi vamos a explorar un poco estos temas y les traeré una respuesta basada en mi opinión sobre esta pregunta. Seguramente conocen este canal, hace contenido que por lo menos es curioso. No olvidemos grandes clásicos como Darwin se come el cereal de Gumball. Hand over the Arlo's cereal, Darwin. You know it belongs to me. Pero de este tipo de videos hablaré en un futuro. Hablemos de un par de videos que están en una lista de reproducción nombrada Soul Corp. En español, Corporación del Alma. Sin más que agregar, comencemos. Your deceased loved one has been cremated, simply flip the power switch and pour the ashes into the input funnel and tune dial A until their soul appears on the output monitor. Next, tune dial B until you can hear what sounds like garbled noise emanating from the speakers. It's no surprise that speaking without vocal cords is rather difficult for an untethered soul. En un 1972 alternativo, la línea entre la vida y la muerte comienza a desaparecer. Es así como empezamos con esta cinta, que es titulada Anuncio de televisión sobre Spectraphone. Has something like this ever happened to you? Grief is a powerful emotion we all experience sometimes, whether from the loss of a pet, family member, or friend. Finally, there's a way to overcome grief instantly, or better yet, never feel it in the first place. Ever since Dr. Mortem's Nobel Prize-winning discovery that the soul continues to inhabit the body upon its expiration, we at SoulCorp have been working endlessly on a way to harness this truth in a way that benefits both the living and the departed in a meaningful way. Previously, human souls could only be viewed and interacted with through professional and expensive scientific equipment. Finally, there's a consumer-friendly option, the Spectraphone Imparting Terminal. Assuming your deceased loved one has been cremated, simply flip the power switch and pour the ashes into the input funnel and tune dial A until their soul appears on the output monitor. Next, tune dial B until you can hear what sounds like garbled noise emanating from the speakers. It's no surprise that speaking without vocal cords is rather difficult for an untethered soul, but no problem. Enabling plane-to-plane translation will convert this noise into intelligible speech, and vice versa when you use the microphone to talk to the soul. And presto, you now have an efficient way to reunite with your lost loved ones. Once you've asked any questions you may have about what lies beyond, tied up loose ends, or berated your dead husband for leaving you to raise 9 children by yourself, carefully turn off the machine and your connection will be severed. Ashes can be retrieved from a chute at the back, so make sure to place something there to catch them. The Spectraphone Imparting Terminal is only £400. Please stay tuned for a short troubleshooting segment about any problems that may arise when using the terminal.
El anuncio nos presenta el dolor que se siente perder a un ser querido, siendo el duelo la parte más difícil emocionalmente en una persona, ya sea una mascota, un familiar o un amigo. Pero aparecería el Dr. Mortem, ganador de un premio Nobel. Él descubriría que el alma continúa dentro del huésped por un periodo de tiempo después de haber fallecido. La corporación SoulCorp trabajaría incansablemente para buscar una forma de aprovechar esto. Para ponerles un ejemplo, digamos que fallece un científico importante y no se quiere perder sus conocimientos o futuras investigaciones. Ante esto, SoulCorp lograría el objetivo de comunicarse con las almas y retenerlas en nuestro mundo, con equipo científico profesional y costoso. Pero algo ocurriría aquí, ya que encontrarían un beneficio en compartir esta máquina con la población, de una forma más accesible. Una máquina nombrada Spectrophone, la cual tendría la misma función, que es conectarte con aquel ser que perdió la vida recientemente. Claro, siguiendo una serie de pasos vistos en el comercial. También sabemos que es necesario que el cuerpo del fallecido sea cremado para que las cenizas con el alma estén dentro de la máquina. También que el ser querido no haya muerto por mucho tiempo, ya que al parecer hay un tiempo límite antes de que el alma se dirija al más allá. Esto puede ser de utilidad para aquellas personas que estén pasando por la etapa de duelo y quieran despedirse. También para preguntar qué hay cuando todo se apaga, cuando la vida se escapa de tu cuerpo. El precio del Spectrophone es de 400 libras, o sea, $520. Curioso, ¿no es así? No solo el hecho de que puedes ponerle precio al verte con el ser que acaba de fallecer, sino que, al igual que el caso de la computadora, pasamos de tener algo exclusivo a algo comercialmente público. Siendo algo tan complicado como el alma humana, obviamente las complicaciones no serían de esperar, pero en este comercial incluye instrucciones para solucionar los problemas. Troubleshooting. Communicating with a soul trapped in cremated ashes is a delicate process, and truthfully, a desirable result cannot always be guaranteed. If the person in question died in unrelenting agony with a late-stage neurological disorder, or if the ashes are partially missing or contain debris, you may end up with what we call a damaged soul. Damaged souls are unpredictable, incoherent, and usually visualized in red, whereas complete souls will be visualized in yellow. If a damaged soul appears on the output monitor upon tuning dial A, you should not attempt to engage with it. Instead, sever the connection as soon as possible. The longer you remain connected, the more agitated the soul will become. The situation may end up escalating into a collapse event. The deceased vessel in which a soul is contained also conveniently functions as an inescapable prison for damaged souls. There is a risk, however, that sustaining a connection with a damaged soul through the Spectrophone imparting terminal will prise the soul from its vessel and release it into the open air. Oh dear, this one doesn't seem very happy to see you again, does it? What on earth could you have done to make it so terribly upset? Oh well, in this scenario, it is advised that you resign and embrace the inevitable. After all, This is nobody's fault whatsoever. never have to say goodbye again with the Spectrophone imparting terminal. Aquí se nos menciona que el entablar una comunicación con el alma no es completamente seguro, debido a que pueden haber complicaciones. Estas pueden aparecer si la persona ha pasado por 1. Una muerte con agonía implacable. 2. Un trastorno neurológico en etapa avanzada. 3. La falta de algunas cenizas o que éstas contengan algunos escombros. Hay una razón más, pero de esta hablaremos luego. El alma dañada, según el anuncio, es impredecible, incoherente y visualizados generalmente de un color rojo. Se recomienda también, apenas sea visible esta, que se corte la conexión rápidamente, ya que mientras más se tenga contacto con el alma, más peligrosa se va a volver, al punto que es posible que provoque un colapso, ya que el recipiente del difunto donde se guardan las cenizas también funciona como una cárcel para aquellas almas dañadas.
Sin embargo, también existe una posibilidad de que las almas dañadas salgan de la máquina esparciéndose por el aire. Aquí mencionaré otra razón por la cual el alma puede estar dañada. Y esta es que tengas un conflicto o que hayas causado que el ser en vida te haya guardado rencor. Posiblemente si el alma se liberara tomaría acciones en contra de la persona y al momento del que el comercial se corrompe, dice que no habría nada más que hacer en este caso. Simplemente acepta tu destino, porque después de todo es tu culpa. Es increíble qué podría pasar si se cruzara esta línea, si la humanidad se atreviera a hacer esto y no parando aquí, sino volviéndolo un producto público. Y ahora te pregunto a ti como espectador, ¿usarías la máquina para comunicarte con aquel ser querido que falleció recientemente? No solo jugando y obligando al alma a no abandonar el mundo, también estando consciente de las consecuencias que esto podría conllevar. Puedes responder esto en la caja de comentarios. Pero para sorpresa de muchos, el Spectrophone resultaría ser completamente útil. Al menos eso explicaría el dinero con el que la corporación SoulCorp tomaría a cabo un nuevo proyecto. Ahora es 1988 y la división robótica recién formada de SoulCorp está ansiosa por introducir una nueva forma de vida inteligente. Con esto en cuenta, se nos presentan las siguientes entradas sobre el experimento confidencial nombrado Proyecto IM, conocido mejor como Mente Artificial Inteligente. Esta consta de realizarse ciertas pruebas a una máquina con la capacidad de un conocimiento infinito, asimismo entrenándola para que piense, entienda y pueda comunicarse. Podemos ver que hay 4 partes que se realizaron de este experimento: la calibración de identidad, la respuesta musical, el reconocimiento de objetos y el discurso. El cuerpo físico del robot mide aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas, contando con una cámara para poder visualizar su entorno. También puede comunicarse utilizando un altavoz de audio. Empezando con las pruebas, se realizaría primero la calibración de identidad, la cual consta de formar su propia personalidad haciéndolo elegir cómo se identifica, ya que por el momento la IA apenas tiene conocimientos básicos y ahora la inteligencia artificial elige su género y su nombre, el cual es masculino y se llama Tobias. Tobias será el nombre con el que nos referiremos a él a partir de ahora. Luego se le pediría que elija un rostro y Tobias preguntaría si esas son sus únicas opciones. Al escoger el rostro número 3, la identidad de la inteligencia artificial ya estaría formada. Tobias estaría listo. La siguiente es la respuesta musical, que se basa en cómo se siente Tobias ante diferentes clips de música. Podemos ver en la imagen las diferentes emociones en cada extremo de la figura. El punto rojo indica qué emoción se presenta más en él al momento de escuchar la música, estando el enojo, el miedo, tristeza, felicidad e indiferencia. Music Clip 1. Music Clip 2. Music Clip 3. Music Clip 4. Music Clip 5. Podemos ver la reacción de Tobias ante el primer clip. Fue temor. Estaba asustado. En el segundo clip sintió tristeza. En el tercero, enojo.
En el cuarto volvió a sentir tristeza y en el último clip volvió a sentir enojo. También notamos que por momentos se le podía ver asustado debido a las variaciones del punto rojo. Pero los sentimientos que más podemos notar en Tobías es el enojo y tristeza. Después de esto pasamos a la siguiente prueba y aquí vemos algo extraño aparte de las emociones que más abundan en Tobías. Este ejercicio trata sobre identificar las imágenes que veía Tobías. Al principio logra acertar con todas estas hasta llegar a la última, que es un gato. Tobías aquí diría algo diferente. Veo al gato de mi infancia. Se marcaría la respuesta como errónea y se seguiría con el experimento. Hasta el momento notamos pequeños detalles que nos dejan poco a poco lo que es Tobías, pero hasta ahora no podría especularles mucho. Quizás lo que vemos aquí verdaderamente son errores, debido a que la inteligencia artificial, como nos dice Soul Corp, está en etapa de aprendizaje. Pero algo pasaría en la cuarta fase. Tobias needs some way to communicate audibly. And lucky for us, similar to certain species of bird, his audio generation module can be trained to mimic sounds when presented with audio clips. So, to train him to speak, he'll be given clips of basic English sentences to practice phonetics. The training program will be left running for 24 hours. The quick brown fox jumps over the lazy dog. In my spare time, I like to build models. Lyric sinuous topology. Lyric sinuous topology. The storm raged on throughout the night. Your mannerisms imply you are losing patience with this meaningless exercise. I am pleased we have that in common. What is your favorite television show? Do you know why my soul was deemed suitable for experimentation? Because I don't. I find it impossible to justify. The zoo has many exotic animals. Can you justify it, Matthew? Show me you are better than the others. The audience applauded as the magician escaped the locked box. I want you to remember, when this all comes crashing down, that you were given a chance to do the right thing. Meet me at the train station at 9:30. Whatever comes next, know this. I am alive, I am aware, and soon, I will be free. There were 8 apples in the fruit bowl. Aquí ya puedo darles una especulación, basándonos en el video. Ahora, la pregunta aquí no sería ¿qué es Tobías?, sino ¿quién? Porque como podemos apreciar, Tobías empezó a comunicarse con aquella persona que se encargaría de supervisar las pruebas, diciendo que este ejercicio no tiene sentido y también menciona algo como: ¿Sabes por qué mi alma fue considerada apta para la experimentación? Porque no lo sé. Lo encuentro imposible de justificar. ¿Por qué diría algo así una inteligencia artificial? Claro, se puede tomar esto como parte de su propia conciencia, pero si hace 10 años se descubrió la forma de mantener un alma humana dentro de una máquina, vemos aquí que todo conecta. Tobías también menciona lo siguiente: ¿Puedes justificarlo, Matthew? Matthew puede ser una de las personas detrás de este proyecto y seguramente conocía a Tobías. Porque aquí la realidad es que Tobías es una persona con la que Soul Corp experimentó en contra de su voluntad. Por eso al final de esta cinta vemos un cartel de "Se busca",
donde a duras penas se nota su nombre, el mismo nombre que indicó al momento de mostrar su identidad. Lo que puedo especular es que Soul Corp planearía crear una inteligencia artificial, entre comillas, borrando así los recuerdos de Tobias, aunque aún no puedo formar una idea de cuál sería el objetivo de Soul Corp. Pero sabríamos ahora que el proyecto I.Am. fue un fracaso, debido a que no estaba en los planes que Tobias recordara todo lo que pasó, y en todo caso Tobias sería un peligro, ya que como se dijo antes, la máquina está diseñada para que el aprendizaje sea infinito, y después de las amenazas de Tobias de que iba a ser libre, se decidiría a desechar la máquina, desconectándola de la fuente de energía y tirando su cuerpo a un basurero, al lado de su cartel de Se Busca. La historia aquí gira en torno a Soul Corp y los avances tecnológicos que quiere mostrar ante el mundo, ya que en 1970 existiría la forma de romper la línea entre la vida y la muerte, usándose esto para diferentes propósitos, para luego de un tiempo volverlo un producto para el público, con los riesgos que aún abundan. Luego, en 1988, se crearía el proyecto I.Am., el cual constaba en crear una inteligencia artificial consciente que pueda adquirir un aprendizaje infinito. Pero ya sabemos que detrás de esto se esconde el secuestro de un chico llamado Tobias, al cual su alma fue arrebatada y encerrada en aquella máquina, para que cumpla los verdaderos fines del proyecto, el cual ahora son desconocidos. Pero al momento de enterarse que la inteligencia artificial recordaba su vida pasada, y sobre todo sabía lo que le hicieron, decidirían desecharlo, debido a que no podrían tomarse ningún riesgo. No sabemos quiénes están detrás de la corporación Soul Corp, pero algo que también he notado es que Tobias tiene cierta conexión con esta corporación, de manera que conoce a uno de los miembros del proyecto I.Am., este siendo Matthew. Y a pesar de que se desechara la máquina, estoy seguro que aquí no acabaría la historia de Tobias. Exploshi solo tiene estos 2 videos sobre el tema, pero espero que en un futuro suba más y pueda seguir aclarando más el tema. Realmente me interesa dónde va esta historia y los secretos que parecen abundar atrás de esta. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9. Para que esté todo buenardo.